Le saluda Fernando Garzón Orellana, director de Informe Ecuador, en este programa denominado Solidaridad. Solidaridad con los pueblos, efectivamente. Es transmitido a través de este canal alternativo de la Unión Nacional de Periodistas, sección Guayas, que lo dirige y lo preside el compañero, licenciado Richard Sillán, a cual, como siempre, nuestro agradecimiento. Hoy, 20 de mayo, 13 horas, iniciamos la presentación de un programa referido a un hecho que se ha estado dando en estos días y que todavía sigue haciendo noticias y repercusiones a nivel mundial. Los acuerdos que se asumen se hicieron entre Xi Jinping, presidente de China, y el visitante en China, Donald Trump, que se permaneció en China entre el 13 y el 15 de mayo. A ese le agregamos que en estos días, precisamente entre el 19 y el 21, o sea, mañana, está Vladimir Putin en China, también haciendo una visita formal y oficial a Xi Jinping. Y vale tener la referencia en el marco de este conflicto con respecto a Irán y en el Medio Oriente, las conversaciones por teléfono que ha tenido en estos días, el 17 de mayo en especial, Donald Trump con Netanyahu, presidente de Israel. Y lo que nos interesa es, ¿han habido acuerdos? ¿Qué tipo de acuerdos? Y estos acuerdos, y este es el punto importante, ¿qué impactos ha tenido o pueden tener en perspectiva en la economía de los países de América Latina, caso Ecuador? Pues bien, vamos entonces a discernir y a conocer, bajo la información y datos duros, los resultados y los impactos y el análisis prospectivo que puede tener estos acuerdos y conversaciones entre estos dignatarios que de una otra manera están incidiendo en el desarrollo actual no solo de América Latina, no solo de Europa o del Medio Oriente, sino de todo el mundo. Veamos entonces la siguiente, por favor. Algo que resultó ser muy anecdótico, porque en la intervención que hizo Xi Jinping en esa conversación, en el inicio de las conversaciones que se dieron con Donald Trump, él utilizó una referencia bien especial, la que se denomina la trampa de Tucídides, que resultó ser una especie de advertencia estratégica que Xi le hacía a Donald Trump. ¿Por qué razón? Porque fue un concepto creado por Graham Allison en el 2015 para analizar la competencia entre Estados Unidos y China. Darle también a indicar de que él se basó en la teoría sobre la historia de la guerra de Peloponeso. Y ahí hay una particularidad, porque esta historia fue elaborada por Tucídides, historiador griego del siglo V a.C., y en su libro narra cómo Esparta, la ciudad de estado griega más poderosa del momento, vio amenazado su poder por el rápido ascenso de Atenas, que aspiraba a convertirse en la potencia hegemónica. El temor a que el poder ateniense siguiera creciendo llevó a Esparta a declarar la guerra contra Atenas. Los atenienses perdieron los resultantes de la guerra del Peloponeso, poniendo fin a su ascenso hacia la hegemonía. Esta referencia era una clara, obviamente, alusión directa a Donald Trump, que cuando se asume una especie de confrontación a cuenta que puede estar perdiendo hegemonía en el poder mundial, en este caso, puede resultar finalmente una confrontación militar. O sea, más claro, imposible. Vale señalar también que esta figura de que algo está muriendo y por otro lado algo están haciendo, algo están haciendo y lo otro no termina de morir. O sea, estamos hablando de una frase muy famosa que dijo un marxista de Italia, fundador del Partido Comunista de Italia, Gramsci. Él decía: una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer. Pero hay una particularidad, ya lo he señalado, eso está asociado a que
en el caso de procesos mundiales, no necesariamente se cumple en forma tácita o en forma determinista esos procesos, porque los poderes mundiales confrontan las hegemonías y hay a veces reestructuraciones, no necesariamente el término de una hegemonía. Eso depende cómo se están dando las confrontaciones y la correlación de fuerzas. Vamos a ver entonces la siguiente diapositiva. Y aquí viene un análisis que un poco aporta el Observatorio de Política de China, donde hablan de que hay un criterio del transaccionalismo estratégico que puede definirse como una doctrina de política exterior que concibe las relaciones internacionales exclusivamente como intercambios explícitos y ventajistas. O sea, en resumen, esta especie de confrontación y de transaccionalismo estratégico es que de una u otra manera, en este caso Estados Unidos, empieza a despojarse de procedimientos diplomáticos, de normas internacionales, o sea, rebasa, podríamos decir, elimina todo criterio, incluso valores solidarios, ideológicos, etcétera, con tal de seguir o intentar vencer. Es un poco lo que hemos estado viviendo con Donald Trump, y nos da un criterio entonces que en este escenario podrían darse paso a acciones concretas hostiles, nuevos aranceles, sanciones a entidades financieras chinas, reconocimiento diplomático de Taiwán, y eso afecta a China, por supuesto, e incluso acciones militares limitadas en el mar de China meridional. O sea, en forma prospectiva, algunos de estos analistas estratégicos con los cuales en parte podemos estar compartiendo, predicen o asumen que esta bronca hegemónica dentro del nuevo poder que está naciendo, en el caso de China, y este poder hegemónico que no quiere morir, efectivamente deriva tarde o temprano una confrontación militar. Y esto basado en las historias de casos, de procesos, asimismo de confrontaciones entre hegemonías en la historia de la humanidad, que demuestran que casi el 80% de este tipo de fenómenos termina efectivamente en guerras y confrontaciones. La siguiente. Y vamos a ver entonces un poco de las características de esta visita que hizo Trump a China. Claro, han salido algunas figuras, algunos dibujos interesantes, en donde resaltan, los medios resaltan eso, pero no ubican lo esencial. Igual lo comentamos, porque estuvo efectivamente algunos personajes como Elon Musk, de Tesla, estuvo también el principal de BlackRock, el de Visa, de Mastercard, de Nvidia, de Apple. O sea, personajes claves en muchos campos, no solo de la tecnología, también evidentemente de la inteligencia artificial, del tema de los vehículos, del movimiento referido a procesos incluso altamente avanzados de la tecnología especial, como el caso que genera Elon Musk, pero que nos da un criterio de que Trump en los hechos fue a hacer negocios, no necesariamente a resolver sobre la paz y la no confrontación, principalmente con respecto a su guerra que está haciendo junto con Israel contra Irán. Y esto nos permite entonces afirmar que realmente en los hechos esta visita de Trump fue un fracaso, porque a renglón seguido, ahora lo sabemos, otra vez las cosas se pusieron muy tensas cerca del estrecho de Hormuz y en la zona general de confrontación. Veamos más adelante, porque efectivamente, en cambio, cuando a renglón seguido, pasando pocos días, se reúne y llega Putin a China y se reúne con Xi Jinping, vemos que a diferencia de la reunión con Trump, donde en los hechos no hubo acuerdos, no hubo documentos, no hubo la foto en donde se concretaba un poco lo que... la siguiente, sí. No hubo la foto. ¿Y eso qué implicaba? De que si comparamos con lo que se dio con Putin, y eso está en estos días, esto es una noticia ahora en la mañana, ahí tenemos datos que ya hay claras declaraciones conjuntas sobre temas, en algunos casos muy, muy trascendentales, como por ejemplo, que
cuestionaban el asesinato de países, de dirigentes de países soberanos, la desestabilización de la situación política interna, la instigación de un cambio de poder y el descarado secuestro de líderes nacionales para su enjuiciamiento. Obviamente se están casos como el caso de Maduro y otros, o asesinatos abiertos conjuntamente con Israel a dirigentes, de autoridades, científicos iraníes. También dice claramente, condenaron el empleo hipócrita de las negociaciones como tapadera para realizar ataques armados contra otros países. Bueno, y eso lo ha vivido Irán algunas veces, repetidas, digamos, en donde a cuenta que se están haciendo negociaciones, a la par, al día siguiente están atacando, están bombardeando, están matando en Irán. Y claro, se hace una referencia muy clara sobre la Franja de Gaza, en donde exigen alcanzar una tregua sólida para estabilizar la situación y el acceso ininterrumpido de la ayuda humanitaria. Vale decir esto porque hay círculos no solo de la derecha, sino lastimosamente lo que yo llamo son aquellos que son inducidos, digamos, personajes que están en las posiciones de izquierda incluso, o progresistas, pero que están, así como lo hicieron contra Gaza, criticando a la resistencia palestina, tomando casi el discurso de Netanyahu, ahora en el caso de Cuba, que está siendo amenazado, se está atacando a China a cuenta que no está apoyando a Cuba. O sea, en vez de concentrarse contra el enemigo real, que es antidiluviano, se concentran hacia el otro personaje y desvían la atención del enemigo de verdad. Ese estilo es muy propio de los manejos de medios y de las narrativas para debilitar a los que son débiles, que pueden ser incluso asesinados, destruidos, como pasó en Gaza, y que queramos que no se dé jamás contra Cuba. Pero ¿qué otros acuerdos escritos, firmados? Acuerdos de cooperación entre los medios de comunicación, colaboración para el desarrollo del talento y la investigación científica, memorando de entendimiento sobre la cooperación en materia antimonopolio, protocolo sobre la exportación de piensos compuestos de China. O sea, más de 18 acuerdos y memorándum referidos a esta asociación integral y de cooperación estratégica entre China y Rusia. Algo que no se dio ni de lejos, aparte de la saludada de las manos entre Xi Jinping y Donald Trump. Digamos que este encuentro entonces consolida este bloque que está un poco contraproduciéndose ante la situación de barbarie que quiere inducir Donald Trump, Netanyahu, algunos líderes europeos contra los pueblos, en especial contra Irán, contra Gaza, contra Colombia, contra México y lastimosamente también se puede estar dando contra Cuba. Pues aquí hay un bloque que está muy asociado a este desarrollo general de unidad a nivel del global, del sur global, a través de los... Sigamos a la siguiente para ir ampliando entonces. ¿Y qué es lo que dice Putin y Xi? Afirman que Oriente Próximo se encuentra en una encrucijada y piden consolidar el diálogo, solicitan, exigen que haya un diálogo y que dejen a un lado las armas, dejen a un lado los tiros. Dice, reforzar la alianza tradicional que comparte sus fuerzas armadas para ahondar la confianza mutua en la esfera militar, mejorar los mecanismos de cooperación, expandir las maniobras militares y las acciones de patrulla, tanto marítimas como aéreas, antes de oponerse a cualquier sanción emitida en forma unilateral sin previo acuerdo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, quieren diálogo, quieren paz, quieren realmente que haya un proceso de entendimiento, pero tampoco se duermen en los laureles. Le dicen claramente, este acuerdo estratégico entre Rusia y China incorpora en forma abierta y pública, porque lo que es leído está en los medios, el reforzar la alianza tradicional que comparten sus fuerzas armadas. No hay cómo perderse. Entonces las cosas van en serio. Vale entonces tener en cuenta esto porque va agregado a una clara llamada de atención que se está militarizando el Ártico. Y dicen así, los dos mandatarios mostraron en una declaración conjunta la preocupación por la militarización del Ártico por parte de Estados Unidos y sus aliados.
y condenan cualquier provocación y acción hostil entre potencias nucleares. Vamos viendo entonces que hay una ampliación de estos procesos de confrontación que derivan incluso sobre territorios. Ya no estamos hablando de Ucrania, no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Gaza, estamos hablando del Ártico. La siguiente. Y en ese concepto vamos viendo otros elementos que un poco van reafirmando esta situación altamente crítica. Podríamos decir que esta alianza que existe entre Trump y Netanyahu se concretó en estos días. Fue exactamente hace 2 días que hubo una larga y tensa conversación, se dice, de Trump y Netanyahu a cuenta de la necesidad de parte de Netanyahu, que está presionando para que Trump efectivamente, realmente acuerdan internamente, reinicien un ataque contra Irán. Estamos hablando entonces, está vinculado al Golfo de Omán, estamos vinculados al Estrecho de Hormuz, estamos hablando del Golfo Pérsico, estamos hablando de esta confrontación en donde pasa más del 20% del petróleo mundial, el 35% del petróleo comercializado por mar y 20 millones de barriles diarios. Estamos ahí viendo entonces la situación real del mundo vinculado a esto. Por lo tanto, un poco tenemos en ese sentido de asumir que hay una tesis vinculado al origen y el desarrollo de confrontaciones militares vinculados a ciertos intereses financieros. Vamos a ver un poco más adelante. La siguiente. Pero un poco como que no hemos salido del tema, no. En este contexto, ¿qué está pasando con la economía del Ecuador en los últimos años, meses, y a dónde se proyecta? Porque es evidentemente los destinos de exportación de Ecuador son a Estados Unidos 6.52 miles de millones de dólares, pero China, que está en la parte roja, es 7.056 millones de dólares, o sea, superior a las exportaciones que Ecuador tiene con respecto a Estados Unidos, obviamente superior a Panamá, superior a Japón, como estamos viendo ahí. Por lo tanto, el condicionamiento en el comercio exterior vinculado a la exportación del Ecuador es determinante en la relación con China. Y ahí tenemos un conflicto en ciernes, porque hay una decisión, hay un tratado de comercio con China que se dio hace 2 años, y ese tratado de comercio un poco no en la línea que en principio Estados Unidos hubiera querido, porque de por medio hay intereses inmensos de los grandes exportadores, lo vamos a ver más adelante, que están muy vinculados a intereses económicos de los sectores más hegemónicos de la economía productiva del Ecuador, y eso está vinculado a la necesidad de tener el gran mercado que es China. Pero eso es entrar en contradicción con la disposición, por decirlo así, que ha planteado Estados Unidos de excluir, de sacar a China de todos los ámbitos de producción, de comercio exterior, marítimo, inteligencia artificial y otros. Pues el peso, en cambio, de los intereses económicos a veces generan este tipo de contradicción. Acordemos lo que pasó hace 2 años, 3 años, al inicio de la guerra que se dio entre Rusia y Ucrania, que se mandaron o se intentó enviar armamento ruso que tenía Ecuador a cuenta de una decisión que tomó el gobierno de ese momento, Biden, que apuntaba a trasladar armamento ruso a las Fuerzas Armadas ucranianas, que tienen mucho armamento ruso, porque originalmente fueron parte del proceso de Rusia, y pues bien, no creyeron mejor negocio que mandarle armamento ruso del Ecuador, que no lo estaban utilizando, o sea, se estaban rifándose. Claro, Rusia reaccionó muy diplomáticamente, empezó a cortar, a obstaculizar el comercio que tenía con Ecuador para presionar al gobierno de Ecuador. Y así fue, efectivamente, no enviaron armamento ruso en este caso a Ucrania. La siguiente, hemos visto lo que son los productos, los destinos de la exportación, pero veamos cuáles son los productos que se exportan, porque aquí tenemos otro elemento importantísimo.
porque sucede que el petróleo crudo representa 13.4 mil millones de dólares y los crustáceos, camarón y otros, son 6.36 mil millones de dólares. Hay obviamente también plátanos en menor cantidad, granos de cacao, oro, flores, 950 millones de dólares, que son los productos que exporta el Ecuador. Y ya vemos hacia dónde van principalmente, incluido hacia Rusia, incluido hacia China, y esto nos permite entonces comprender que el conflicto que se está dando allá en el Medio Oriente, en Irán, incluso el tema de Ucrania, está afectando directamente eso, ese comercio, pero también las restricciones que se le está poniendo a muchos países del mundo a la comercialización con China, que es parte de este proceso gradual, sostenido, de imponer criterios en el comercio, como el caso de los aranceles, pero es parte de este manejo perverso de los procesos de comercialización para detener el proceso, digamos, de crecimiento hegemónico que China, Rusia y los PRI en general están haciendo como contrapeso a los países de Estados Unidos y de Europa, denominado G7. La siguiente. Y aquí viene algo que es interesante, porque cuando empezamos a precisar cuáles son estos referentes vinculados al tema del comercio exterior, si es que el concepto estratégico que se está en términos de perspectiva, el hecho de que Trump y Xi Jinping no hayan tenido un acuerdo y por lo tanto no haya posibilidades reales de que en corto plazo efectivamente haya una distensión, principalmente por las confrontaciones que se están dando en el Medio Oriente, que se baje toda esta política mundial que está haciendo Estados Unidos contra China, con aranceles, con restricciones del manejo del capital, muchos ámbitos de la economía que está imponiendo Estados Unidos contra China, pero el resultado es que eso puede afectar las relaciones que tiene el Ecuador, efectivamente, con China en sus procesos de exportación, porque China compra desde camarón hasta corcho ecuatoriano. Y no olvidemos que China mantiene su posición como la segunda economía más grande del mundo. Estamos hablando que es el mayor comprador mundial de alimentos, que superan las importaciones que realizan 100.000 millones anuales de dólares. Además se ubicó en el tercer destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador con 5.988 millones de dólares. O sea, todo esto está en riesgo porque se está generando una campaña y además los mismos impactos de la guerra están restringiendo el normal comercio mundial. Hay también que para sectores como el camarón, que generó más de 3.400 millones en exportaciones a ese destino en el 2025, un 5% más que en el 2024, así como el banano, cacao y atún. O sea, todo esto está tomándose riesgo. Pero estamos hablando de los productos, pero eso está asociado a procesos productivos, está asociado a su vez a procesos de incorporación de mano de obra, a desarrollos en escala que se están dando en regiones, en caso del banano, en caso incluso del camarón, de muchas provincias de la costa, en especial lo que es el caso del oro, caso Manabí, caso del Guayas, y eso nos permite entonces ir ubicando que las importaciones, más de en las importaciones, China también consolida su peso y figura como uno de los principales proveedores de bienes no petroleros, con 8.394 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad inmensa, que es lo que ingresa fruto de estas relaciones con China. Entonces, evidentemente, esta vigencia por 2 años del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China está generando esta apertura, pero altos riesgos si es que se conflictúa o se confronta más directamente Estados Unidos con China, que es un poco la tendencia y puede estar afectando el desarrollo económico no solo de Ecuador, sino de muchos países del mundo. La siguiente. Y un poco ampliando este análisis, porque ahí hace poco en Ecuador se subió el valor de los combustibles, a cuenta de una decisión que tomó el gobierno de Ecuador
de establecer lo que son bandas para el incremento gradual de los precios, pero vinculados a los costos de los combustibles a nivel mundial. Y ahí tenemos una dificultad, porque todo el mundo está siendo afectado por esta guerra que inició Estados Unidos e Israel contra Irán, por este tema que lo he hablado y todos los analistas lo están haciendo con respecto al conflicto en torno al estrecho de Hormuz. Algo de esto conversaremos más adelante. Pero es evidente que el precio de la gasolina de mayor octanaje en Ecuador se dispara a niveles de Estados Unidos. Y hay tarifas que son cercanas ya a los costos, que no pasaba antes, porque ha habido subsidio a los combustibles. Pero veamos también el tema de algo que parece irónico. O sea, Ecuador, un país petrolero, sucede que las exportaciones de crudo, cuando lo comparamos con las importaciones de los derivados, como la nafta y el diésel, existe ahí una no correlación y hay una especie de desarrollo absolutamente contrario a los intereses del Ecuador, porque ahí estamos viendo en el cuadro que Ecuador debe vender casi 2 barriles de petróleo para comprar un barril de diésel. Es un poco como un resumen, pero en números tenemos, por ejemplo, en el 2021 había exportaciones de crudo en miles de barriles, de 75.542 mil barriles, y los importados del mismo año eran 56.000, o sea, menos. Pero ha ido eso variando, y en el último año pasado, que ya están los registros, entre enero a julio del 2025, a pesar que no es todo el año completo, tenemos ya exportaciones de crudo 34.402, está el número que está indicado en la pantalla, barriles, con respecto a importaciones de 43.000, o sea, se está importando más de lo que se está exportando. Y eso en plata significa que nos ingresa dinero, pero por otro lado tenemos que dar dinero para pagar lo que estamos trayendo. O sea, la economía del Ecuador está siendo afectada directamente por este proceso de generación de guerras que está dando por parte del gobierno y sectores oligárquicos de Estados Unidos y de Israel. La siguiente. Sigamos viendo, porque esto no solo afecta el tema del petróleo. O sea, las exportaciones de banano proyectan un récord de 4.100 millones en el 2025. Esta era una noticia que salió vinculado al año pasado. Lo interesante de esto, que hay un crecimiento anual del 3% en volumen y alrededor del 10% en dólares, según la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano, Richard Salazar. Pero esto también está en riesgo porque estos acuerdos, en el caso de que se ha explicado, en el caso de China con Estados Unidos, con la visita de Trump, no se concretaron, no se definieron, quedó latente, y por lo tanto al día siguiente prácticamente Donald Trump ya estaba diciendo que otra vez iba a atacar a Irán y por lo tanto iba a poner en conflicto la zona de Hormuz. La siguiente. Y vamos un poco a incorporar un elemento muy poco conocido, pero absolutamente gravísimo, porque está relacionado a la infraestructura submarina. En el caso del estrecho de Hormuz siempre se ha hablado que no pueden pasar barcos, que hay control, que hay limitaciones, que tanto lo está impidiendo Irán a cuenta de defenderse contra los ataques de Estados Unidos y Israel, y a su vez Estados Unidos también tiene un bloqueo en la parte final del estrecho de Hormuz, y eso nos da un criterio que es importante tener en cuenta. ¿Cuál? Dice así: Teherán insinúa que podría acabar una nueva peligrosa carta de presión con impacto global si el conflicto se reaviva. ¿A qué se refiere? A que en el estrecho de Hormuz no solo pasan barcos en la parte superior, obviamente, del mar, sino que en el suelo submarino pasan cables de fibra óptica, que es realmente por donde se da la transmisión de lo que son los gigabytes, los terabytes, digamos, de la información que se genera en forma digital en toda la región.
Y esto dice, utilizar la infraestructura submarina como elemento de presión. Y también dice que propuso 3 pasos prácticos para obtener ingresos de esta obra. En primer lugar, cobrar derechos de licencia a las empresas extranjeras por el uso de los cables submarinos, utilizar la superficie, en este caso la superficie, la parte de submarina, y como están haciendo muchos países como Egipto. En segundo lugar, exigir a los gigantes tecnológicos, estamos hablando de Google, Amazon, Microsoft, que operen conforme a la ley de la República Islámica. O sea, esto está desarrollado en torno a los cables submarinos porque pasan, al igual que los barcos, por una zona que es territorio, digamos, mar territorial de Irán y de Omán, porque la relación de distancia hace que esos derechos que tienen todos los países del mundo de 12 millas, de mar territorial, que están de absoluta pertenencia y decisión, en este caso de los países, estamos hablando no solo de Irán, sino de Omán, que está en el estrecho de Hormuz, en ambos de lados, hacen que tengan decisión y las leyes lo permiten. O sea, cobrar el paso, el uso de un territorio que es de ellos. Y eso evidentemente está generando una nueva situación crítica. Pero este tema vinculado al asunto de los cables submarinos va a la par de otro elemento que lo vamos a ver en el caso del Ecuador. Y yo ahí adelanto, porque CNT, o sea, lo que es del organismo de telecomunicaciones del Ecuador, acordó con Starlink la instalación de un nodo en Isla Galápagos. O sea, Elon Musk, que es el que tiene capacidad de poner a través de instalaciones y satelitales, que tiene más de 3.000 satélites en el órbita en torno al planeta, que permite generar transmisiones vinculados al tema, todo lo que es digital, incluido obviamente el tema de internet, y lo ha hecho en las Islas Galápagos. Vamos a ver algo más de esto más adelante. Sigamos, la siguiente. Porque no solo es el tema del uso de internet a través de esta empresa de Donald Musk, sino que también el propio Elon Musk ha dicho lo siguiente, tengan en cuenta lo que él dice. Spy, que es la empresa aeroespacial que tiene que tiene Elon Musk, eso lo dice en su libro, que está ahí. SpaceX está considerando varias ubicaciones a nivel nacional e internacional para construir las plataformas espaciales más avanzadas del mundo. O sea, estamos haciendo referencia de que Galápagos e incluso la famoso terreno inmenso donde tenía que haberse construido esta empresa de petróleo para la refinación de petróleo, por alguna razón estamos importando, porque se bloqueó, se boicoteó la construcción de esa gran empresa que iba a ser en zona de Manabí. Pero no solo lo está considerando Elon Musk, sino que ya actualmente Telconet, muy conocida en nuestro medio en Ecuador, empresa de telecomunicación, anunció un plan de inversiones de 550 millones hasta el 2027 para desarrollar una infraestructura crítica y estratégica que enfocará la conectividad internacional y un centro de datos de inteligencia artificial e infraestructura, sobre la base de establecer cables submarinos en zonas de Ecuador, referido a Panamá, Colombia y Ecuador conectados, que permitirá mejorar la resiliencia y la redundancia de las redes. Y esto implica también la construcción, la instalación de data center. Ojo, estos centros de datos tienen una particularidad, que ya están siendo denunciados, porque el agua juega un papel crucial en la refrigeración de los servidores masivos y los equipos de red dentro de los centros de datos. Google admite, el caso de Gmail, Google Drive, YouTube, utilizaron alrededor de 550.000 galones diarios en los últimos 12 meses y alrededor de 200 millones de galones por año, haciendo referencia al centro de datos de Google en Dallas, Oregón. Consumió el 29% del suministro total de agua de la ciudad en el 2022. O sea, los centros de datos o los data centers, para que puedan funcionar para la refrigeración de todos estos equipos que generan mucho calor
las instalaciones y otras, necesitan agua, bastante agua. Y esos son los resultados de los riesgos que se corren en estos data centers, y que no hay un estricto seguimiento de la forma de contratación. Y estamos hablando del Ecuador, aparte de lo que quiere hacer Elon Musk. La siguiente. Y claro, ahí están los datos que estábamos señalando. El 97% de los datos globales se transmiten a través de cientos de cables submarinos. Y estos están vinculados a empresas tecnológicas grandes como Amazon, Google, Meta, Microsoft. Por sí solas controlan actualmente cerca de la mitad del ancho de banda submarino mundial. Y lo que están viendo en el gráfico es, en forma sintética, todos los cables que existen a nivel mundial, incluidos los que hemos hablado en el caso de Ecuador, y que también pasan por el estrecho de Hormuz. La siguiente. Y aquí un poco, o sea, ya estamos viendo el impacto que puede tener en los procesos de confrontaciones que se están dando, y esta confrontación también de la hegemonía de entre China y Estados Unidos y de por medio de Israel, está vinculado al tema de la ruta de la seda. Esto es, se hizo, lo hemos hablado anteriormente, el famoso puerto de aguas profundas de Chancay, que es uno de los más grandes que se han hecho a nivel mundial. Empezó sus operaciones en noviembre de 2024. Ha registrado exportaciones por 477 millones de dólares, de los cuales 446 millones corresponden solo al periodo de enero a septiembre de 2025. China se consolidó en el principal destino de las exportaciones desde Chancay. Y de ahí también, con el 78%, también le siguen México y Ecuador. Y ahí tenemos un poco los gráficos de cómo esta gran ruta de la seda incorpora América del Sur a través desde Brasil con el puerto de Chancay, que constituye un alto riesgo porque hay conflictos, contradicciones, intereses, competencia con el puerto de aguas profundas de Pozorja en el Ecuador. No hay una complementariedad, como se está diciendo. Ahí puede haber un conflicto de intereses y posiblemente no les interesaría a estos sectores que controlan, pues son financiamientos de Qatar, no del país, sino de los reyes que están en Qatar, que pueden verse afectados por el peso que está teniendo el puerto de Chancay, y cómo hay el interés evidente de Estados Unidos, lo han puesto en escritos de seguridad nacional, que ellos llaman a todo el continente como parte de la seguridad nacional, de que esto es un punto crítico que puede afectar. Dale así que lo hicieron ya con Panamá. O sea, China tenía una relación directa con Panamá en la ampliación del canal de Panamá, y vino, a pesar que había un contrato, había ya desembolsos, y Estados Unidos condicionó y obligó, por decirlo así, en Panamá a su gobierno a desistir, a eliminar y quitar el contrato de construcciones que tenía con China. Y eso puede pasar también con Chancay. Entonces, estos conflictos nacionales, internacionales, que se hacen evidentes en el caso del estrecho de Hormuz, incluso el tema de Ucrania, tienen repercusiones en nuestros países también, como parte de esta, digamos, de hegemonía que no quiere perder por nada del mundo el caso de Estados Unidos. La siguiente. Y tenemos otro dato que lo publicó el propio Universo, porque hay otro puerto que se está haciendo con fondos chinos en el Perú, en San Juan de Marcona. O sea, también, como se dice, hay incluso el portal español de la prensa china, dice: el puerto de Chancay ha ejercido una influencia dinamizadora en la economía peruana. La siguiente. Vamos un poco entonces, ya concretando algunos aspectos. Lo hemos analizado, el tema de las grandes financieras están promoviendo de una u otra manera las propias guerras como una manera de desintegración controlada de la economía mundial, como un objetivo legítimo para mantener la hegemonía, y es parte de estas estrategias que se benefician con las guerras, las grandes multinacionales de la industria militar, pero también a su vez los financieros que están atrás de estas dinámicas también hacen una especie que se llama de
la frase que es de un autor, Paul Volcker, ya lo había dicho, una desintegración controlada de la economía mundial para mantener la hegemonía de Estados Unidos. O sea, miren la dimensión de lo que significa que pueden estar muriendo, pero saben cómo sobrevivir y volver a nacer, por decirlo así, porque esa es parte de su estrategia. La siguiente. Y miren algo que es un caso anecdótico, casi por decirlo así. Cada ecuatoriana le debe al FMI $556. ¿Por qué? Está relacionado al que Ecuador deberá pagar al Fondo Monetario Internacional 1.489 millones en el 2026, en este año, entre capital e intereses. Entre el 2027 y el 2029 los pagos aumentarán significativamente, superando 5.700 millones en total. O sea, la deuda pública total de Ecuador muestra un incremento situándose actualmente en 88.991 millones, distribuidas entre deuda externa y deuda interna. O sea, estamos hablando de una situación altamente grave. Vamos a saltar por el tiempo, están relacionados en la siguiente, están relacionados las grandes empresas que están teniendo control de los activos y también de la deuda ecuatoriana, BlackRock, Vanguard. En la siguiente, por favor. La siguiente. Estamos viendo ahí algunas de estas grandes empresas financieras que tienen el control de la deuda ecuatoriana, son los posesionarios de la deuda ecuatoriana. Bien, con esto ya hará tiempo de poder distribuir parte de estas presentaciones a los suscriptores. Agradecemos y a su vez llamamos a todos a que por el derecho a la verdad y la soberanía se comente esto y se comparta. La siguiente, y con eso hemos cerrado el programa. Muchas gracias.